Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a que oremos. Padre, damos gracias por la bendición y el privilegio que nos da de llegar a este fin de semana. Damos gracias por este día sábado y rogamos su misericordia sea una vez más sobre toda su iglesia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y rogamos, Señor, también su bondad para aquellos que se quedan en casa como los que tienen que salir a laborar fuera del hogar. Suplicamos su mano poderosa se extienda como un escudo para guardar no solo físicamente a su pueblo de todo peligro, de toda acechanza en este día, sino también, Señor, para que usted guarde nuestros pensamientos y corazones en todo cuanto nos toque vivir. Reconocemos las flaquezas y luchas que hay en nuestros corazones, Señor. Por eso rogamos su auxilio, la gracia bendita de su Espíritu, para que nos dé entendimiento, sabiduría, y su Espíritu esté siempre allí enseñando, redarguyendo o convenciendo, y que en todo, Señor, podamos estar alertas en esta lucha que tenemos diario contra el pecado. Así pues, Señor, su gracia, por favor, se extienda sobre toda su iglesia y nos preserve en santidad para vivir delante de su rostro. Guarda a los enfermos, a los que tienen pruebas y luchas en este día. Su espíritu de poder, amor y dominio propio esté gobernando la vida de cada miembro de su iglesia, mi Señor. Y en cada una de sus promesas podamos estar absolutamente confiados. Pues todo esto, Padre bueno, lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, seguimos meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro. Voy a leer los versículos 11 al 13. Dice la palabra de Dios: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El día de ayer estuvimos meditando acerca de esta segunda venida del Señor y como algunos lo tenían como tardanza y usaban algunos argumentos que demostramos con esta escritura, como Pedro los refutó y al contrario les habló sobre el corazón clemente y misericordioso de nuestro Dios, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, el día del Señor, la parusía, aquí aparece como algo que se ha tardado, se hace esperar. Esto hace que muchos cristianos vivan como si el Señor no hubiera de venir. Y no es que no creyeran en la segunda venida, no es que dudaran de que el Señor vendría, sino que ya no contaban con ella. Sí, la tenían ahí en su mente, pero ya no era una realidad. El apóstol Pedro les recuerda lo que el Señor ha anunciado. El fin vendrá de repente y de forma totalmente inesperada. El Hijo del Hombre viene precisamente cuando nadie le espera, cuando nadie cuenta con Él. Ya nuestro Señor Jesús había usado la comparación del ladrón que llega de noche, y el apóstol Pedro aquí la vuelve a exponer, recoge esa ilustración y la deja como advertencia a la iglesia del primer siglo. En pocas palabras, cuando Pedro dice que vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espera, nos está diciendo, nos está haciendo una profunda advertencia.
hay que estar alertas, hay que estar listos. El día del Señor traerá consigo el fin del mundo. Todo lo que Jesús había anunciado entonces acerca de su segunda venida y del juicio final, llegará el momento entonces en que se cumpla. La aniquilación del cosmos es total. Aquí vemos en este versículo cómo el cosmos se divide en tres partes. Comprende el cielo, es decir, el firmamento y lo que hay en él, también los elementos y los cuerpos celestes visibles, que son el sol, la luna y las estrellas. También la tierra con las obras terrenas de civilización y cultura. Entonces todo esto será destruido. La catástrofe se describe con tres expresiones que se atribuyen respectivamente a cada uno de los elementos, pero que se refieren al conjunto. El cosmos perecerá con estrépito, se disolverá, abrasado y arderá con todas las obras que hay en él. Por la forma en que el apóstol San Pedro describe esto acerca de los elementos, dice que ardiendo los elementos ardiendo se fundirán, los elementos siendo quemados se fundirán. Nos hace pensar en el crisol de los alfareros, aquellos hombres que echaban los metales al fuego, al crisol, y hasta que estos se fundían completamente. Es una visión bastante difícil, fuerte, lo que se nos describe aquí. Los argumentos de los falsos maestros no son probativos. Por lo tanto, nadie tiene pues razón para dejarse extraviar de la doctrina recibida. Muchos están hoy en día escuchando nuevas teologías que están extraviándolos de la verdadera doctrina bíblica. Por ejemplo, escuchamos cómo se habla de la teología de la prosperidad, de la teología de la guerra espiritual y muchos otros más que distraen al creyente en posicionamientos que al final pueden terminar llevándolos a perderse, a vivir afanados otra vez por las cosas materiales o en un constante miedo y en una batalla donde pareciera que el Señor Jesucristo no se hubiese levantado vencedor sobre todo lo que hay en este mundo. Cuando el apóstol San Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2, de los versículos 1 al 11, donde habla de la humillación y la exaltación de Cristo, termina diciendo que después de decir que el Señor se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo fue obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual dice, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Esta parte concuerda perfectamente con Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesús se reúne con sus discípulos después de haber resucitado y les da la gran comisión. Allí les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Estamos hablando del poder, ese poder en el texto griego, la palabra poder es exousia, ahí en Mateo. El poder que se le confiere a Jesús es un poder conferido, pero es completo, es absoluto, es un poder donde Él gobierna sobre todas las cosas. Y esto es interesante, mis hermanos. No hay nada que no quede sujeto a los pies de Cristo ahora. Por eso, el creyente tiene que vivir sustentado en este poder, vivir creyendo en el poder de aquel Cristo que ha resucitado. Y los argumentos de los falsos maestros no deben distraer a nadie. Esta teología de la guerra espiritual cancela, decreta, ata, etcétera. Son cosas que no hay en la Biblia tal sustento para esto. Usted puede leer las Escrituras, el único que ata, el único que decreta es Dios.
y Jesucristo es el Hijo de Dios que se levantó entre los muertos, vencedor. Por lo tanto, el poder de Satanás no es igual al de nuestro Señor. El creyente no vive bajo ese miedo irracional hacia Satanás o los demonios, porque sabe que ha sido derrotado. Ciertamente tienen poder e influencia en el mundo y ciertamente buscan, como dice la Escritura, engañar si fuere posible. Ahí hay una palabra sumamente interesante, porque sabemos que el Señor preserva a sus hijos, guarda a sus hijos, defiende a sus hijos, y por lo tanto cada creyente que se entiende bajo la mano poderosa de Dios debe vivir con esta conciencia. Pronto el Señor viene por su iglesia. Los últimos acontecimientos que están señalados en la Escritura se van a producir. Si no ha sucedido, mis hermanos, hay que atribuirlo a la clemencia y a la misericordia de Dios, que no quiere que ninguno perezca. No sé usted, pero anhelaría que el Señor viniera, que nos ayudara, nos auxiliara en todos nuestros diarios, luchar contra el pecado, contra la maldad, que Él estableciera su reino completamente. Sería maravilloso estar en la presencia de Dios para siempre. Que ya no tengamos estas batallas ni luchas en la carne, porque seríamos perfeccionados. ¿No le parece a usted maravilloso? Por eso el creyente tiene que estar anhelando la venida del Señor, ese establecimiento de su reino en plenitud, ese cielo nuevo y esa tierra nueva que se nos prometen. Entre tanto, no descuidemos nuestro enfoque de la doctrina verdadera. Y la doctrina se centra solo en estos aspectos. El Verbo se hizo carne, Cristo habitó entre nosotros, Cristo murió en la cruz, Cristo predicó el reino de Dios, Cristo murió por nosotros y Cristo resucitó de entre los muertos. Y Él vendrá por segunda vez por su iglesia a establecer su reino. Esta es la síntesis de nuestra fe, de nuestra esperanza. Y en eso hay que centrar la mirada. Muchas iglesias están centradas, afanadas en buscar atrapar adeptos y se vuelven más una empresa, un mercado donde estamos ofreciendo el evangelio al mejor postor, donde estamos buscando atrapar clientes, y se nos olvida la centralidad de la doctrina bíblica, se nos olvida la centralidad del evangelio. Muchas iglesias estamos afanadas en las luchas por el poder, internamente divididas, y se nos olvida la centralidad del evangelio. Cristo pronto viene y estaremos meditando en los siguientes días qué tipo de conducta espera de su iglesia, porque estos acontecimientos escatológicos están ligados a la vida moral de la iglesia, a la ética de cada creyente. No son asuntos que la segunda venida de Cristo no es un asunto que simplemente está allí para tenerlo como una doctrina teórica y decir, wow, sí será bonito, o sí será horrible, qué feo o qué miedo. No son asuntos para estar teorizando nosotros, no. Son asuntos para ajustar la conducta moral, porque eso es lo que sigue. El apóstol San Pedro, en los versículos 11 al 16, va a tratar de las verdades escatológicas para poder sustentar lo que es la vida moral de la iglesia. Ha desarrollado todos estos asuntos de la segunda venida, de cómo será destruido este mundo que hoy conocemos, y pasa entonces a una exhortación moral. Así, toda esta primera parte está en relación con el hecho de que el mundo antiguo será destruido y se creará un mundo nuevo. De los versículos 11 al 14 leímos, ¿verdad?, allí de que será un cielo nuevo y una tierra nueva. La segunda parte se va a fundar en lo prolongado del periodo que precede a la venida del Señor. Mis hermanos, el Señor quiere que su iglesia esté alerta. Hemos estado meditando de la acción de los falsos maestros, hemos estado meditando en que la segunda venida se cumplirá. La parucía de Cristo está próxima y la iglesia debe velar y orar. ¿Y cómo lo ha de hacer?
Les invito a estar pendientes, si el Señor lo permite. El lunes iniciamos estas reflexiones sobre la ética y la conducta moral del creyente frente a la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, que tengan un excelente fin de semana. La gracia de Cristo sea con ustedes y, como hemos dicho, si el Señor lo permite en su gracia, nos estamos escuchando el próximo lunes. Dios les bendiga.